En esta oportunidad vamos a realizar un gráfico de velocidad contra tiempo. Analizar cómo se calcula la aceleración en cada uno de los intervalos del gráfico y vamos a aprender a calcular el área bajo la curva, que es el método para determinar la distancia recorrida durante los diferentes intervalos. Tenemos la tabla que nos relaciona los tiempos y las velocidades tenidas en los diferentes tiempos. De acuerdo a la tabla, se debe realizar el respectivo gráfico. Nos dicen que en el tiempo cero, la partícula tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Tiempo cero, recordemos que nuestro tiempo siempre debe ir ubicado en el eje horizontal y la velocidad siempre debe ir en el eje vertical. No olviden siempre ubicar la letra y la unidad de medida tanto de la velocidad como del tiempo. Es necesario e importante hacerlo. Entonces, tiempo 0, velocidad 3. Siguiente, tiempo 2, velocidad 6. Tiempo 2, velocidad 6. Tiempo 5, velocidad 6. Y tiempo 7, aquí hay un pequeño error en la tabla, qué pena. No es tiempo 7, sino tiempo 8. Tiempo 8, velocidad 1. Entonces, después de haber ubicado los puntos, trazamos las líneas. Cada línea que dibujemos nos va a indicar un intervalo de tiempo diferente. En este caso, en la gráfica aparecen 3 líneas. Entonces tenemos un intervalo, 2 intervalos y 3 intervalos de tiempo. Vamos a aprender a calcular la aceleración para cada uno de los intervalos. Entonces, en el intervalo 1, observamos una línea ascendente. Como la línea es ascendente, eso indica que la velocidad se está incrementando. Y como la velocidad incrementa, hay un valor de aceleración mayor a 0. Siempre que haya cambio en la velocidad, afirmamos que va a haber un valor de aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? Entonces, aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. Entonces, como es el primer intervalo, para diferenciarla del resto, vamos a decir que esta es la aceleración 1. Velocidad final. Esta recta representa la variación de la velocidad durante ese tiempo. Entonces, comienza con una velocidad de 3 y termina con una velocidad de 6. Recordemos que para ver las velocidades debemos observar nuestro eje vertical. Por tanto, si comienza con 3 y termina con 6 de velocidad, nuestra velocidad final va a ser de 6 y la unidad que se indica, metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es, en este caso, de 3 metros por segundo, dividido en el tiempo. Entonces, para ver el tiempo debo observar el eje horizontal. Entonces, ¿en cuánto tiempo tardó el objeto en cambiar la velocidad de 3 hasta 6? Entonces, tardó un tiempo de 2 segundos. Hacemos la respectiva operación. 6 menos 3 es 3 metros por segundo dividido en 2 segundos. Si hacemos la operación nos da 1,5. Operamos unidades. Aquí no podemos cancelar segundos con segundos. Recordemos que son metros sobre segundos. Que debo poner un 1 en el denominador del segundo y hacer extremos y medios. Me queda m por 1, m, y s por s, s al cuadrado. Por tanto, la primera aceleración es 1,5 metros por segundos cuadrados. Vamos con la segunda aceleración, que corresponde
al intervalo 2. Entonces, en el intervalo 2 observamos una línea horizontal. La línea horizontal indica que la velocidad es constante. Y siempre que la velocidad sea constante, vamos a afirmar que la aceleración es igual a 0. Vamos a verificarlo. Es aceleración 2. Recordemos nuestra fórmula. Entonces, aceleración es igual a velocidad final. Este es nuestro intervalo 2. Entonces, velocidad inicial, velocidad final. Comienza con una velocidad de 6 y termina con una velocidad de 6. Entonces, velocidad final, 6 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Dividido en el tiempo. Entonces, comenzó en el tiempo 2 y terminó en el tiempo 5. De 2 a 5 hay 3 segundos. Ese fue el tiempo que viajó el móvil con velocidad constante. Operamos en el numerador 6 menos 6, 0 metros por segundo, dividido en 3 segundos. 0 dividido 3 nos da 0 metros por segundo cuadrado. Ya tenemos la aceleración en el intervalo 2. Ahora, vamos con el intervalo 3. En el intervalo 3 observamos una línea que va descendiendo. La línea que desciende indica que la velocidad disminuye. Como la velocidad disminuye, afirmamos que hay cambio de velocidad. Pero en este caso, vamos a afirmar que la aceleración es menor que 0. Por tanto, nos debe dar un valor negativo. Calculemos la aceleración del intervalo 3. Entonces, el intervalo 3 comienza con una velocidad de 6 y termina con una velocidad de 1. Entonces, velocidad final, reemplacemos, recordemos nuestra fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, 1 metro por segundo, menos la velocidad inicial, 6 metros por segundo, dividido en el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo cambió la velocidad? Entonces, desde el tiempo 5 hasta el tiempo 8. De 5 a 8 son 3 segundos. Operamos 1 menos 6 nos da un resultado de menos 5 metros por segundo. Dividido en el tiempo, que son 3 segundos. Al hacer la operación, menos 5 dividido en 3, obtenemos un resultado de menos 1,66 metros por segundos cuadrados. Y ya hemos calculado la aceleración en cada uno de los diferentes intervalos. Ahora, después de haber calculado la aceleración, vamos a calcular la distancia recorrida por la partícula en los diferentes momentos. Permítame, borramos para tener espacio donde escribir. Entonces, nuestro soporte para poder hallar la distancia recorrida por la partícula es nuestro gráfico. Debemos hallar el área bajo la curva. Para hallar el área bajo la curva, en cada uno de los puntos que tracé, debo dibujar líneas verticales. Entonces, aquí en el punto 3, 0,3 no es necesario porque está sobre el eje. En este punto
dibujamos una línea. En este punto dibujamos una línea, me disculpan lo torcido. Y en este punto dibujamos una línea. ¿Sí? Recordemos que este es el intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3. El intervalo 1 se forma un cuadrilátero. Siempre que se forme un cuadrilátero bajo la curva, ¿sí? Entonces, ese cuadrilátero lo tenemos que dividir en dos figuras. ¿Cómo lo dividimos? Entonces, trazamos aquí una línea horizontal. Y nos queda un rectángulo, que es esta figura de acá, y un triángulo, que es esta figura de acá. Entonces, vamos con el intervalo 1. Intervalo 1. Entonces, como hay dos figuras, entonces vamos a hallarlas por independiente. Es área del rectángulo. Recordemos que el área del rectángulo es base por altura. ¿Cuánto mide nuestra base? Entonces nuestra base es desde 0 hasta 2. Entonces son 2 segundos. Nuestra altura, esta es nuestra altura. Desde 0 hasta 3, 3 metros por segundo. Multiplico 2 por 3, 6. Cancelo segundos y me quedan metros. Ya calculé el área del rectángulo. Ahora el área del triángulo. El área de un triángulo es base por altura dividido en 2. La base, que es esta, que mide 2 segundos, por la altura, que es esta. Desde 3 hasta 6. Desde 3 hasta 6 son 3 metros por segundo. Dividido en 2. Operamos 2 por 3, 6. Dividido en 2, 3. Cancelamos segundos, metros. Por tanto, la distancia que recorrió en el intervalo 1 la partícula es de 6 metros más 3 metros, lo que corresponde a 9 metros. Vamos con el intervalo 2. En el intervalo 2 observamos una única figura, que es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, hallamos el área de ese rectángulo, que es base por altura. La base, que es desde 2 hasta 5. Desde 2 hasta 5 es 3. Como está en el eje horizontal, son segundos. Multiplicado por la altura. ¿Ves cuál es la altura del rectángulo? Toda esta de acá. Desde 0 hasta 6, lo que indica que son 6 metros por segundo. 3 por 6, 18. Cancelamos segundos con segundos y nos quedan metros. Vamos con nuestro intervalo 3. En el intervalo 3, entonces, eso, nos faltó aquí, la distancia 2 es de 18 metros. En el intervalo 3 hay un cuadrilátero, dividimos, nos queda un rectángulo y un triángulo. Entonces, el área del rectángulo es base por altura. La base, que es de 5 hasta 8, son 3 segundos. Por la altura, que es esta de acá, sería 1 metro por segundo. Se van segundos y 3 por 1, 3 metros. El área del triángulo, la base por la altura dividido en 2, la base que son 3 segundos, por la altura, esta es la altura del triángulo, que viene desde 1 hasta 6, lo que corresponde a 5 metros por segundo, dividido en 2. 3 por 5, 15, dividido en 2, 7,5 metros. Se van segundos con segundos. Entonces, la distancia 3 va a ser los 3 metros más los 7,5, lo que corresponde a 10,5 metros. Y para hallar la distancia total, sumamos la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Es decir, 9 metros más 18 metros